Hola, bienvenidos a TV Mi Gente, les saluda Peter Ortega y en el día de hoy estaremos conversando con un rostro ya muy conocido y familiar en TV Mi Gente. Él es el padre Fabián Arias, quien es sacerdote acá donde nos encontramos en la parroquia de la iglesia de San Pedro en Manhattan. Muchas gracias, padre, por acceder a nuestra invitación nuevamente. Un placer siempre conversar con usted. Una gran alegría de poder compartir siempre junto contigo. Claro que sí. Y la razón por la que quise tener esta conversación hoy contigo es por todo lo que estamos viviendo en este instante en el planeta. Tanta guerra, tanta violencia, tanta muerte desmedida. Ya lo vemos en la guerra en Ucrania, ahora con lo que está sucediendo con Israel. Pero no es solo las guerras, es también, por ejemplo, todas las muertes que están ocurriendo constantemente por sobredosis de fentanilo aquí en Estados Unidos, algo que está acabando con los jóvenes. Y voy a leer algunos datos a propósito, ¿no? De acuerdo a USA Facts, en el año 2022 murieron por sobredosis de fentanilo 200 personas cada día. Eso es muchísimo. Mientras que el total de muertes en todo el año fueron 73.654 vidas cobradas por sobredosis de fentanilo solamente en un año, en el 2022. O sea, lo que quiero decir es que es un panorama oscuro para usted, padre, que es un hombre de una profunda fe en Dios. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en todo, tanta muerte? ¿Cómo explicar tanta destrucción, tanta maldad? Bien, yo creo que siempre existió sobre la faz de la tierra, siempre existió el mal, como siempre, obviamente, siempre existió el bien. Yo diría al revés, siempre existió el bien, existió el mal como, y existe el mal como negación del bien. Hablando filosóficamente o teológicamente apropiadamente, ¿no? Siempre existió el bien y como negación de este bien existe el mal. Lo que pasa es que hoy, obviamente, con esta facilidad en las comunicaciones que tenemos, esta era virtual, de la inteligencia artificial y de la tecnología que tenemos, obviamente que hoy podemos mirar el planeta en segundos, lo que está pasando en todas partes, ¿no? Pero siempre existió esto y obviamente en cada época, de acuerdo a la evolución también de la tecnología, ya sea en el uso de armas o en el descubrimiento de distintas aspectos, como para en este caso que mencionabas vos de la droga, ¿no? Hoy hay una diversidad de drogas que no existían antes, porque antes eran mucho más naturales. Hoy hay una producción artificial de la droga, como en este caso lo que mencionabas, que genera precisamente no solamente una adicción mucho más rápido en aquellos que la consumen, sino también una muerte mucho más efectiva y rápida, ¿no? Pero creo que, bueno, creo que tiene que ver con esto de que, de que siempre, desde que el hombre es hombre, existe el mal como una oposición al bien en esta elección o capacidad de elegir que tenemos los seres humanos, ¿no? Tú decías el otro día, cuando hablábamos informalmente para prepararnos para esta entrevista, dijiste una frase muy fuerte que se me quedó en la cabeza y la voy a citar. Decías que para ti está ocurriendo ahora mismo una planificación diabólica de guerra y destrucción del hombre. ¿Podrías ahondar un poquito más en esa frase? Sí, Porque decir y planificación claro, diabólica es bastante y fuerte. digamos siempre en este momento, digamos, por lo que está sucediendo ahora en nuestra era, pero obviamente que las guerras son históricas en todo lo que son las civilizaciones humanas, desde que el hombre es el hombre, la necesidad de la sobrevivencia, eh, siempre esto generó, ya sea en pequeñas comunidades o entre personas, entre familias, después entre sociedades cada vez más grandes, esta necesidad de sobrevivir y de querer permanentemente tener más poder que el otro, ¿no? Y poseer más cosas, siempre generó tener que planificar una forma de cómo atacar al otro o cómo invadir al otro o cómo dominar al otro, ¿no? Y que muchas veces, en su gran mayoría, terminan estos enfrentamientos llamados ya sea batallas porque son más pequeñas o guerras porque son más grandes, ¿no? Pero siempre, obviamente, esto está planificado. Cuando uno planifica, bueno, ¿cómo puedo hacer para quedarme con tu billetera? ¿O cómo puedo hacer para tratar de sacarte tu puesto de trabajo? ¿Cómo puedo? Entonces lo planifico, lo pienso
al pensarlo trato de decir, bueno, ¿qué mecanismo voy a usar para tratar de molestarte a vos y a la vez poder obtener algo tuyo? Y esto obviamente sigue evolucionando y fue evolucionando y obviamente que hoy la planificación de todas estas grandes masivas guerras que hay y estas grandes destrucciones está pensada, está planificada. Y cuando digo diabólicamente, porque obviamente alguien que trabaja para la muerte, alguien que planifica la muerte, alguien que piensa la muerte y sobre todo de millones de seres humanos inocentes, porque yo me puedo pelear con vos por algo puntual, pero cuando el que yo te ataque y ataque a tu familia, a tus familiares, tus vecinos y todo, ya el problema va más allá de lo que pueda tener contigo, digamos, ¿no? Y en este caso hay millones de personas y de vidas inocentes, ¿no? Entonces esto está, cuando yo lo digo, diabólicamente planificado, porque evidentemente hay, una negociación o una conversación, un diálogo que tiene que ver con el mal. ¿Eh? Yo pienso qué mal puedo hacer para poder obtener determinados bienes para mí, ¿no? Por eso que uso la palabra esta cuestión de esta palabra de planificar diabólicamente. ¿No? Yo creo que es lo que está sucediendo, ¿no? Por la ambición de poderes, por la ambición de expansión que hay, estos intereses personales están generando la muerte de millones de personas y de miles y miles de personas en todas las ciudades, y esto está diabólicamente planificado. O sea, acá hay una planificación en conjunto con el mal, en conjunto con lo demoníaco, para ver cómo destruimos, ¿no? Tengo un amigo que ayer me escribía algo y me dejó pensando, ¿no? Me dijo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Israel y muchas de las guerras y conflictos son por la gran cantidad de religiones o ideologías que dividen a los seres humanos. ¿Crees que la ideología política o las religiones muchas veces no son responsables en estas barbaries? Sé que es una pregunta difícil para ti en la posición que estás, pero también sé que eres muy autocrítico y puedes Sí, no, claro, entenderlo. desde ya. No solamente, o sea, toda ideología, ya sea religiosa, política, en el orden que sea, obviamente que siempre genera la oposición a, ¿no? O sea, porque no todos pensamos igual y no todos tenemos el mismo marco teórico, histórico, sociológico, antropológico de poder mirar la realidad. Entonces, esto siempre genera que haya oposiciones, ¿no? Que haya opuestos en la forma de poder mirar esto mismo que estamos mirando. O sea, tenemos una tierra que es redonda, tenemos una tierra que cuando la miramos en su totalidad no fue hecha con muros, no fue hecha con divisiones, simplemente tiene una naturaleza bella, hermosa, donde hay, se supone, agua para todos, mares para todos, tierra para todos, plantas para todos, animales para todos, eh, tierras que son absolutamente fructíferas y fértiles para que todos podamos alimentarnos de ellas, o sea, ciclos, o sea que lo que pasa es que, bueno, desde que el hombre es hombre y empezó a tener esta capacidad y ese despertar de la conciencia y la necesidad de vivir y de sobrevivir en este planeta, se fue generando precisamente estas posiciones ideológicas, ¿no? Yo tengo que cuidar a los míos y la forma de protegerlo a los míos voy a tener que fundamentar y organizarlo y pensarlo y por qué, ¿no? Y obviamente que también después entran en juego primero lo social y dentro de lo social entra en juego también otro ministerio, por decir así, otro aspecto importante que es lo religioso, ¿no? Porque ya cuando dejamos de ser familia y dejamos de ser un plan de familia y dejamos de ser un grupo de pueblitos y pasamos a ser una nación, tenemos que fundamentar no solamente nuestras bases políticas, nuestras creencias, nuestra soberanía, cuál es el sector que nosotros, en el cual vivimos, el territorio, cómo cuidamos ese territorio, cómo hacemos que no crucen los de otra familia o los de otra sociedad o los de otro país a esta familia, y ya comenzó, y esto cada vez se profundiza más, este individualismo y
digamos, estas sociedades cerradas como lo que hay hoy, que genera estos enfrentamientos. Y también cuando obviamente le damos el carácter religioso, ¿no? O sea, este pueblo tiene esta tradición religiosa, esta forma de dar culto, estos rituales, que es diferente a este otro que está en la otra punta de la tierra. Entonces nosotros tenemos la verdad, ellos no la tienen. Para ellos tienen la verdad y nosotros no. Entonces, como nuestro pueblo está pensado desde una mirada de Dios, somos los elegidos de Dios. Y si Dios nos eligió, a ellos no. Claro. Entonces, como a ellos no los eligió, esta tierra es nuestra porque a ellos no. Y ahí comenzamos los problemas. Pues lo que en general, contextualmente lo que está sucediendo ahora, tiene que ver en gran parte con procesos históricos, milenarios, que ya sea primero que tiene que ver sobre soberanía, tiene que ver sobre geopolíticas, fundamentalmente, pero en donde la cuota religiosa a lo largo de la historia ha tenido una gran intervención y que genera también que, bueno, que en nombre de Dios se generen todas estas grandes catástrofes, ¿no? Todas las iglesias, todas las instituciones religiosas, ¿no? O sea, el pueblo judío, porque era una tierra prometida, la iglesia católica o el cristianismo, porque era la única que salvaba, entonces en nombre de este Dios, los musulmanes, en nombre de Alá porque el Corán dice, los cristianos porque la Biblia dice, los judíos porque la Biblia dice, y todos porque Dios dice, tengo que matar, tengo que generar todo este horror y toda esta tragedia. Y esto obviamente que sigue generando, primero, un Dios que, una imagen de un Dios que no es real, ¿no? Dios es amor, Dios nos invita a todos a cuidarnos, a protegernos, Dios creó a toda la humanidad, somos todos hijos e hijas de un mismo Padre. Entonces ese no es Dios, es el Dios que generan estos intereses políticos y religiosos, pero no es el Dios del amor Claro. que nos pensó. ¿No? Y está muy claro que toda verdad es relativa. O sea, esta es o sea, no existe la verdad en lo absoluto, es mi verdad, tu verdad, pero aprender a convivir con todas ellas es difícil a veces en el plano ideológico, político y religioso. Cada quien cree que esta es la verdad absoluta y la tuya no es válida. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Si te entendiéramos que tu verdad es una verdad minúscula entre millones, sería más fácil. Absolutamente, por eso digo, y es increíble, ¿no? Porque estamos en el año 2023, ¿no? Y después de Cristo, pero ya podemos decir que la humanidad tiene más de casi 15.000 años de este despertar de la conciencia en el que estamos, ya tomando realidad de quiénes somos, que es el medio en el que nos manejamos, y la humanidad fue evolucionando y sigue evolucionando, pero que todavía no podamos desde el diálogo humano, desde poder sentarnos para poner acuerdos en común, es increíble que tengamos que seguir usando la fuerza y la violencia para poder llegar a propósitos que tienen que ver con cuidar el planeta en el cual estamos todos, en el cual vivimos todos los seres humanos y que tenemos que de una manera armónica y pacífica lograr esos acuerdos, ¿no? Pues no sé, capaz que no seamos los seres humanos, como siempre digo, y sea en este momento la inteligencia artificial que logre ese objetivo. Pero hoy por hoy está clarísimo que los seres humanos no lo podemos hacer, aún con toda la tecnología, aún con el avance científico, aún con grandes pensadores, ideólogos y profesionales, es claro que no lo podemos hacer, que sigue siendo la fuerza, el instrumento, y cada vez mucho más agresiva, cada vez mucho más destructiva, ¿no? Hoy destruir el planeta no es una ciencia ficción, es una realidad. Hoy con apretar botones se destruye el planeta de una manera rápida y efectiva, ¿no? Y es más, tenemos claro también que científicamente o tecnológicamente podemos no destruir el planeta en cuanto a lo material, pero sí podemos hacer desaparecer al hombre, a la humanidad, el hombre y la mujer, a la humanidad sobre la faz de la Tierra, ¿no? Con estas guerras químicas que están hoy en día y que son 100% efectivas, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de ese aprendizaje que evidentemente a lo largo de los siglos tenemos que seguir. Todavía tenemos mucho más que estudiar los hombres para poder llegar a entender que tenemos que cuidarnos entre nosotros y cuidar este planeta que es la casa que tenemos, ¿no?
También cuando hablabas o cuando usabas la palabra planificación, hay muchas personas que creen que tanto esta guerra como otras son funcionales al sistema, sobre todo al sistema que vende armas, y que a veces se permiten y hasta se provocan, porque es una industria que recauda mucho dinero, la venta de armas de todo tipo. Y bueno, muchas veces se les dice a esas personas que están locos, que son teorías de la conspiración, que claro, es muy difícil probar ese tipo de cosas, pero ¿qué tú crees con respecto a esa opinión de que las guerras son funcionales al sistema y muchas veces permitidas y propiciadas por los propios poderes en juego? Sí, eh, yo no creo que sea ficción, no creo que sea un invento de, de- de los medios de comunicación. Creo que es una realidad. O sea, hoy creo que nadie puede, tenemos datos y elementos concretos y mucho más a través de la tecnología, ya sea la televisión o lo virtual, los distintos medios, para saber lo que está pasando minuto a minuto, segundo a segundo en la faz de la Tierra y poder no solamente informarnos, sino ver, ver lo que está pasando y sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, obviamente que para poder generar todo este enfrentamiento que hay entre todos estos países, ya sea en estas dos grandes guerras que hoy están a través de los medios de comunicación, eh, digamos, abarcando la totalidad de los medios de comunicación, porque hay otras, pero obviamente que hasta hace pocos días era Rusia y Ucrania, hoy pasó a segundo plano Rusia y Ucrania. Hoy para los medios de comunicación, que es otro poder económico, también hablemos con claridad, ¿no? Este, es otro de los poderes más importantes que genera la humanidad económicos. Hoy, bueno, obviamente vende mucho más lo que está pasando en Israel y en Palestina, ¿no? Eh, y que esto es uno de los tantos momentos dolorosos y trágicos que viene viviendo ya hace décadas estos dos países, ¿no? Porque, digamos, y esto lo sabemos perfectamente, o sea, lo que vivió este escenario de tanta muerte que vivió y que está viviendo, tanto Palestina como Israel, digamos, es un proceso histórico de hace siglos y fundamentalmente décadas con mucha mayor precisiones en el tema de la calidad de armas o de que van teniendo. Y quizás obviamente lo complicado en este momento o lo peligroso y dramático para la humanidad en este momento es qué países están interviniendo, quiénes están detrás de uno, quiénes están detrás de Israel y quiénes están detrás de, de Palestina. Esto es lo más complicado en este momento y serio, ¿no? Porque son grandes poderes que están detrás de estos dos países y que, bueno, puede generar realmente, creo que si no hay instancia de reflexión y de diálogo, puede llegar a generar una tragedia en la humanidad absolutamente irreparable, ¿no? Pero sí, obviamente que las guerras son uno de los negocios más importantes que tiene en este momento las grandes sociedades, los grandes pueblos, los grandes imperios que en este momento dominan el planeta, son los negocios más importantes, son los, como dicen acá, business, ¿no? Que mayor dinero mueven. No importa si la guerra se gana o se pierde. ¿eh? Lo importante es que haya guerra, porque mientras haya guerra es cuanto más se vende, no solamente armas, sino todo otro tipo de cosas. Entonces, pero no importa cuándo termina, o terminará cuando ya no sea el negocio que en su momento pensamos y planificamos, ¿no? Esto creo que también es histórico, eh, sobre todo en el último siglo, ¿no? Pero siempre fue, pero sobre todo en el último siglo genera mucho más negocio y mucho más eh, en las bolsas, en las grandes bolsas de financieras pesa mucho más y cuando uno invierte en estas cosas se gana mucho más, ¿no? Por eso que cuando una institución o una persona tiene que invertir porque tiene cierto dinero y lo puede invertir financieramente,
en general es poca la gente que dice, no, 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 yo no lo voy a meter en esta empresa porque esta empresa trabaja para la muerte. Me va a dar mucha más plata, me va a dar mucho más dinero, pero trabaja para la muerte. Entonces acá no lo invierto. Lo voy a invertir en las que trabajan para la vida. Los que trabajan en Muy poca gente fisiología, piensa así. muy poca gente piensa así. Por eso digo que siempre digo, ¿no? Bueno, todo es una elección y una decisión. Y por ser una elección y una decisión, todo tiene que ser pensado y reflexionado. Por eso que es planificado el mal, como es planificado el bien. Tú me decías también que hay ciertas personas que pactan con el mal y hablábamos, por ejemplo, de artistas famosos, que en la opinión pública es como, no sabemos si es mito o realidad, pero se especula mucho. Pero ¿y qué tal los políticos? ¿Tú crees que también ellos pactan con el mal y cómo lo hacen? ¡Wow! Dentro del cristianismo, en todas las denominaciones o miles de ramas que hay dentro del cristianismo, no solamente, como hablábamos en su momento, las iglesias históricas, que son las donde hay un credo, un sacerdocio, como las históricas, ¿no? Ya sea la católica ortodoxa griega, la católica apostólica ortodoxa griega, la católica apostólica episcopal, luterana, romana, o como las iglesias que no son históricas, todas las otras líneas del cristianismo, bautistas, pentecostales, presbiteriana, metodistas y cientos de iglesias que hay, cientos de denominaciones que hay. Todas estas denominaciones forman el cristianismo, los seguidores de lo que fue Jesucristo como Hijo de Dios que se encarna, ¿no? Ese es otro tema también desde lo religioso, pero que está en lo político, que tendría que ser tema o tratado para otro momento. Este, pero hay un rito de iniciación que es el bautismo. En el bautismo, para las iglesias, para el cristianismo, todo ser humano cuando nace, nace con el pecado original. O sea, no nacemos puros desde nuestra fe. Nacemos ya con un pecado original en el cual nacemos divididos. Entonces, a través del bautismo, el bautismo significa inmersión, o sea, nos sumergimos en las aguas que nos limpian y purifican, en las aguas bendecidas, y ahí nos limpiamos y nos lavamos y renacemos como hombres nuevos. Ese es el rito del bautismo. Es volver a renacer como hombres unificados, donde se borra el pecado original y la gracia de Dios habita en nosotros, y a partir de ahí estamos en ese ejercicio permanente de tener que hacer el bien, mirar el bien. En el rito del bautismo lo que es, ahí es el primer, por decirlo así, proceso o rito de exorcismo que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que los padrinos y los padres cuando somos bebé o si yo me bautizo adulto, tenemos que decir que renunciamos al diablo y al pecado y a todas sus seducciones que tenga. Renunciamos al mal, renunciamos al diablo concretamente. Eso decimos en es uno de los procesos de exorcismo que hay, se llama el exorcismo menor, o cuando yo me voy a confesar dentro de las iglesias católicas que tenemos confesión, ya sea privada o pública, renuncio al pecado y a sus tentaciones y al diablo y al demonio. Ese también es un rito de exorcismo, que son los menores, pero están los ritos exorcismos mayores que se dan la posesión. Pero saco este tema porque obviamente necesitamos de ese pecado original, de esa división que tenemos ya en nuestra naturaleza, que siempre tendemos para el mal o siempre tendemos para poder y que necesitamos para el bien y para el mal, porque así está hecho el hombre, ¿no? Entonces siempre está la decisión y siempre está el tema de, de qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que yo, en función de mis deseos y lo que yo quiero, es bien para mí. Y que no está mal, porque somos seres humanos que venimos también a ser felices en esta tierra y a buscar esa felicidad. El tema está cuando en esa búsqueda de esa felicidad no me importan los métodos, solamente me importa el objetivo. No me importa si tengo que matar, no me importa si tengo que
seducir a quien sea y negociar con quien sea lo que sea. No me importa si me tengo que drogar, no me importa si tengo que traficar drogas, no me importa si tengo que mentir, no me importa si tengo que... No me importa la forma. El objetivo es que tengo que llegar a esto. Yo quiero llegar a ser obispo. Listo, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedo buscar la línea del amor, la línea del trabajo en la santidad, la línea del trabajo en la generosidad, en las cuestiones sociales que sean de servicio, o puedo planificar caminos que no son muy positivos, sino que son de ética y moralmente los no correctos, pero que me posesionan políticamente dentro de una institución, como toda institución que es la Iglesia, para poder lograr este objetivo. Y eso también sucede mucho. ¿Mm? Y hasta sucede también, porque uno mira la historia de la Iglesia, hasta planificación de muertes de obispos y papas para llegar a lograr a este lugar al que quiero hacerlo. En todos los niveles, no solamente, porque a veces quizás hay niveles más visibles. A nivel político sucede, cuando el mal está planificado, hay que matar a un presidente como ha pasado en este país con el presidente Kennedy. Y eso fue una planificación de una muerte. ¿eh? Entonces, en otros niveles, no importa a nivel ético, moral, con quién me tengo que acostar para llegar a tal lugar, lo importante es llegar, no importa cómo. O si tengo que dar tanta plata, y como decimos en mi país, coimear, ¿no? O sea, cómo compro a la gente para poder llegar a esto. No importa si lo que se está votando o haciendo es bueno o es malo. Eso no importa. Pero yo compro el Senado, compro los diputados, porque tenemos que votar tal ley que va en contra de los derechos humanos o los derechos de las personas o los derechos civiles. Pero como tengo dinero, compro esos votos, ¿ok? Entonces, claro, ahí es cuando se planifica el mal. También hablábamos que el diablo tiene distintas formas de manifestarse. Está, tú me decías, la seducción y está la posesión. ¿Podrías hablar un poquito de ambas y vincularlo al terreno quizás de la política, de las guerras? Sí, a ver, primero hay que entender algo, me parece a mí, hablo bueno como sacerdote, como pastor, desde mi fe, ¿no? Primero hay que entender que el mal existe. El mal existe. No podemos negar el mal, porque si negamos el mal, digamos, ya evidentemente decimos que no tiene que haber ningún tipo de ética ni de moral que rija el comportamiento de las personas, entre varias cosas, ¿no? El mal existe de por sí. Desde la mirada religiosa, el mal existe y desde el cristianismo, desde el judeo-cristianismo, fundamentalmente que es la fe a la que pertenecemos, judeo-cristiana, porque el cristianismo viene del judaísmo y toma del judaísmo, entonces en este proceso de salvación histórica que sobre todo los textos sagrados nos muestran, está claro que desde el origen del hombre, el mal está personificado y el mal existe en sí mismo. O sea, desde los textos desde el Génesis, de la tentación que los primeros seres humanos tienen ante el poder, porque lo que el texto narra es precisamente de decir, no vayan allá porque eso le va a dar el poder y la sabiduría. Ah, claro, esto lo quiero yo. O sea, desde ahí digamos, hay una instancia de capacidad de elección de estas primeras personas, en el cual, pero está claro que en el texto está movido porque hay un personaje en el medio que es el que seduce, que es el que te hace decir, no, porque este no quiere que agarres esto. ¿Mm? Pero lo importante en esto es entender que el mal no existe como entidad en sí misma. Porque si el mal existiera como entidad en sí misma, tenemos que decir que tenemos dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Entonces ahí estamos complicados.
¿Ok? Por más que yo quiera hacer del mal una deidad, porque hay cultos y hay religiones que son cultos al mal, al diablo, al demonio, a Satanás, ¿entiendes? Pero el mal en sí mismo no existe como entidad, nadie va a ver el mal flotando. Uno puede decir, hay personas malas, uno ve personas malas, hay espíritus malos, ¿ok? Pero el mal en sí mismo. Cosa que el bien en sí mismo existe porque es Dios mismo, porque la fuente de la creación como energía de amor, energía suprema, infinita, omnisciente, omnipotente, es la misma divinidad y naturaleza de Dios mismo que es el bien supremo en sí mismo. El mal es la negación de ese bien y esa negación la hacen en este caso ángeles de Dios, espíritu de Dios dentro de los textos nuestros sagrados, nuestra historia de fe. Ángeles de Dios como Lucifer, que fue un ángel más querido y que desobedece y pasa a tener el odio en su esencia al bien o a Dios, pero fue una criatura precisamente. Y como ese ser, como ese ser espiritual, digamos, ese ser espiritual que no tiene entidad material, es ese ser espiritual el que se conecta en este caso con la humanidad para poder generar esta cuestión de que entrar en ese diálogo, ¿no? Y hasta en su mayor expresión que puede ser el poseer un cuerpo y a partir de ahí el alma de la persona. ¿Está bien? Pero entonces hay espíritus malos, hay espíritus buenos, hay en este caso personas malas, personas buenas. Entonces, me parece importante como aclarar esto, ¿no? Y de ahí, claro, obviamente que lo que decíamos anteriormente, en determinados, sobre todo en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Lo que pasa que eh, a veces los ejemplos que se mencionan son los que más se pueden visualizar y los que más se pueden ver, ¿no? Pero en una relación de pareja, sea cual sea la relación de pareja, hay lucha de poderes, porque hay intereses que siempre generan discusiones, generan debates, generan enfrentamientos, y cuando no son controlados generan hasta enfrentamientos violentos. Pero en cualquier relación siempre hay una lucha de poderes que hay por ideas, por pensamientos, por sentimientos, por lo que sea, ¿no? Bueno, en el marco de lo social esto se potencializa, ¿no? Entonces, obviamente que cuando un político, en este caso, trabaja para el mal y planifica, y hasta puede ser, en muchos casos, dentro de estas manifestaciones del mal, muchos casos hasta cuando no solamente está la planificación del mal, sino que está también, así como yo como religioso puedo decir, ok, soy un hombre religioso de fe y en mi vida piadosa y espiritual, en mi oración pido a Dios, a María, que me dé la sabiduría, el entendimiento para poder y la fortaleza para poder servir al pueblo y buscar lo mejor para el pueblo, porque a veces hay que elegir y hay que elegir el menor mal que el menor bien, porque a veces no está que sea todo bien, que Dios dé sabiduría, que yo, y entonces entro en un vínculo espiritual con Dios para que me dé la capacidad de poder elegir bien. Hay gente que se conecta con el mal para planificar precisamente sus intereses personales, no los del pueblo, sino sus intereses personales. Y también está el tema de generar adeptos a estos movimientos de maldad. Ku Klux Klan. O sea, matemos a los negros. Clarísimo. Nadie que planifica la muerte de seres humanos puede tener una mirada de Dios, que es luz y que es amor. Entonces son movimientos, y esto quiero ser claro y es porque sé que esto sale públicamente, son movimientos que precisamente, y movimientos religiosos también, que entienden mal lo que es precisamente la bondad y el amor y el bien, y generan precisamente la muerte. Ku Klux Klan es uno de ellos. Trabajemos para la muerte. Por lo tanto, tenemos que dialogar con el mal. Estas son estas formas en que se va manifestando el mal. Juguemos a la Ouija. Son formas, una cosa es el juego simpático y la podemos hacer un momento, y otra cosa es cuando me quiero conectar con espíritus. Y de hecho existe
cultos a Satanás, y sacrificios humanos. Absolutamente, absolutamente. Hay gente que trabaja precisamente para el mal. Hay gente que trabaja la magia negra. La magia negra, ¿eh? Sobre todo dentro de la santería, está planteada y, bueno, como cubano y caribeño fundamentalmente, por esta tradición que se da, está mucho más instalado, ¿no? Precisamente yo puedo a través de la magia negra generar un mal para la otra persona, digamos, ¿no? Eso es lo que son creencias, pero pues son creencias ¿por qué? Porque así como desde creer en Dios, que es amor y que es verdad y que es luz y que es todo, y pongo todo mi ser en creer en este Dios, también hay gente que pone todo su ser en creer en el mal. ¿Sí? Habrá cosas que son de sugestión, habrá cosas que no son de sugestión, pero sí está claro que, que tengo esa disponibilidad para lo bien o para el mal, ¿no? Y como tú decías, no es pura sugestión, el mal existe. El mal existe, claro que sí, el mal existe. Yo puedo generar algo, yo puedo generar, si yo voy y te corto los frenos de tu auto, o pongo una bomba debajo de tu auto, cosa que cuando lo prendes explote, y eso fue planificado el mal. Y esto es interesantísimo. Ahora te voy a hacer una pregunta que me viene a la mente ahora mismo. Porque yo hice un show con el doctor Orlando García, que es Tremendo, muy psiquiatra. inteligente, Uf, brillante. Y y gran hablábamos, amigo. sí, y le tengo mucho aprecio también. Hablábamos de las prisiones, porque él trabajó por 17 años en prisiones. Y hubo un momento en que hablábamos no del delincuente común, sino del psicópata que nació Claro, torcido, sí. Porque el delincuente común está claro que llegó ahí por los traumas de la vida, los golpes de la infancia, se torció por el camino, pero se puede arreglar, se puede arrepentir, se puede... Pero él me decía que el psicópata no se torció por el camino, nació así, y que él cree que puede haber un componente genético, que nació predestinado a ser una persona que mata a sangre fría, pero que no tiene ningún remordimiento después que lo hace, que disfruta hacer el mal y que esa persona no se corrige ni con prisión ni con nada. Esa persona tiene que estar toda la vida en prisión, me decía él, porque el psicópata no cambia, no mejora. Es un peligro permanente para la sociedad. Y a mí me costaba trabajo entender por qué hay personas que vienen a este mundo desde que nacen predestinados a ser psicópatas, asesinos que disfrutan matar. ¿De dónde viene? ¿Por qué nacen en este mundo así, ya predestinados para eso? ¿La religión cómo explica eso? sí, obviamente que primero hay, con todo el respeto, por supuesto, y hay en esta rama de la ciencia, la psiquiatría, que no es mi área de expertise, en el cual pueda uno opinar mucho, ¿no? Pero sí, obviamente, hay gente que tiene trastornos y nace con determinados trastornos, así como hay discapacidades en el orden físico, que la gente nace o sorda o ciega, u otro tipo de situaciones o de deformaciones que hay, también las hay en el marco de lo psiquiátrico y de lo psíquico, de estas desviaciones de lo que llamamos normal, ¿no? Sobre todo en los comportamientos humanos. Este, y que bueno, que evidentemente es claro que a lo largo de la historia del hombre, de la humanidad y en la historia de las sociedades, eh, los hombres y mujeres tenemos que ir viendo cómo estas conductas que son, que digamos, estas conductas que ya no pueden ser, que no son revertibles, que no pueden, ni siquiera que hay curas para esto, bueno, cómo se controla esto porque afecta a la sociedad y afecta al bien común. Entonces, obviamente que este determinado sistema que hasta hoy se llama cárceles, pero que la ciencia sigue avanzando, porque la ciencia avanza en esto, bueno, qué elementos psíquicos, y cuando hablamos de psíquicos, digamos, estamos hablando dentro de la ciencia médica, distinto a la psicología, ¿no? Porque la psicología trabaja las conductas, la psiquis trabaja los órganos. Entonces, evidentemente, así como una persona puede nacer con una parálisis determinada y que hoy la ciencia evolucionó para lograr que esa parálisis pueda volver a la normalidad, la ciencia está trabajando para ver cómo estos órganos que están afectados precisamente para la destrucción, cómo la ciencia sigue investigando cómo hacer para que, bueno, para que no trabajen para la destrucción, porque, como decíamos bien, en sí mismo de la persona no hay
evidentemente no hay una mirada de lo bueno y de lo malo, de lo ético y lo no ético, está distorsionado esto, ¿no? Entonces, no hay una culpa directa de la persona, no es que la persona eligió ser criminal, evidentemente, o sea, el matar es una elección, pero en determinadas situaciones, como en este caso de a lo que te estás refiriendo, la persona nace con esta cuestión. Entonces, ¿cómo? Bueno, obviamente tenemos que localizar a esta persona para poder, en este caso, aislarla. Otra palabra es encerrarla, pero no me gusta la palabra encerrar, aislarla por el bien común, pero como también tratamos de ayudar a esta persona, porque en sí misma esa persona sufre, un alma que sufre porque nadie nace para matar, ¿se entiende? Entonces, evidentemente, y más cuando el común de la sociedad quiere vivir, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sí, no hay una explicación de lo religioso. En todo caso, uno puede decir, bueno, así como hay personas que nacen deformes, así como hay personas que no pueden tener hijos porque son estériles, así como hay situaciones en la naturaleza que no las podemos controlar, bueno, es parte de esa creación en su totalidad, que bueno, que cuando la sociedad lo mira ya como una sociedad organizada, evidentemente esto no lleva a los comportamientos sociales, ¿no? Sobre todo a la medida que la sociedad fue organizándose, ¿no? Evidentemente esto en una instancia más caníbal de la sociedad humana no se visualizaba tanto, ¿no? Porque obviamente la supervivencia hacía que había comunidades caníbalas que naturalmente buscaban a otras comunidades humanas para comérselas. Entonces ese canibalismo es parte de esa naturaleza que en su momento con la cual el hombre, por una cuestión de sobrevivencia, tiene instalada. El hombre primitivo no racionalizaba, no, somos creación de Dios, somos hijos de Dios, como somos todos hijos e hijas de Dios, yo no puedo hacerle mal a mi hermano. No, había una cuestión de instinto que tenía que ver con el tema de que me tengo que comer tu brazo, porque es carne. No, ahí no estaba separado el bien del mal, como dos Porque la esferas sociedad independientes. todavía, hay que entender también que así como, y esto es lo que también con mucho cuidado para que no se entienda mal, así como el concepto de Dios es una construcción social. ¿Por qué? Porque el Dios que hoy tenemos no es el Dios de hace 3.000 años atrás. Wow. Es históricamente cambiante y relativizado. Por relativizado es un término que tendríamos Cambiante. va Bueno, que cambiando. cada época tiene su propio concepto, entendimiento Va, y relación con Dios. claro, va evolucionando. Depende de cada civilización. Exactamente, va evolucionando, de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto, bueno, ese concepto de Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que nosotros lo vamos descubriendo a través del tiempo. O sea, el Dios de hace 3.000 años atrás decía que la mujer no es un ser humano y no está considerado como parte de la sociedad. Hoy son pocas las sociedades que todavía, son pocos los lugares del mundo que todavía piensan eso. Digamos, hay una evolución también del pensamiento humano, por lo tanto hay de ir descubriendo este concepto de Dios y esto va también cambiando la construcción, pero tiene que ver con esa evolución de la persona. Lo que antes era tremendísimamente condenable, hoy no lo es. ¿Por qué? Porque el hombre va evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que también eso obviamente eso también va haciendo que el hombre, en la medida que va evolucionando, va despertando su conciencia, va abriéndose a otras dimensiones que va descubriendo, también en estos casos hace que pueda ir entendiendo situaciones como esta a la que refería Orlando, el doctor, con respecto a estas personas que nacen con estas deficiencias, ¿no? Con deficiencias para la sociedad.